Muy buenos días. Ayer fue un día para mí especial en muchos sentidos. Un poco confuso, un poco cargado de emociones diversas, todas muy positivas. Donde hubo encuentros con personas que estaban en la sala que no veía hace mucho tiempo y que nos encontrábamos acá. Y cuando llegué a mi habitación en la noche y me aprontaba a descansar, me di cuenta que había algo mucho más importante que toda aquella convulsión que yo había vivido durante el día, y que era la significación de lo que estábamos haciendo juntos. Yo creo que este es un hito, y a mi modo de ver el día de ayer lo confirmó. Logramos crear algo importante. Un espacio en el que, sin esconder matices, diferencias a veces, había un sentido de comunidad, de hermandad, de propósito. En la mañana, cuando desperté y abrí mi computador, me llegaron múltiples mensajes de la gente que nos está viendo por streaming. A cada uno de ellos se los quiero agradecer. Y me daba cuenta que lo que sentía anoche de alguna forma expresaba ese reconocimiento de que este es un hito fundamental en la disciplina del coaching ontológico. Me fui al año 1989, cuando con Julio teníamos las primeras conversaciones de iniciar un camino juntos. Me acuerdo conversando en un café en College Avenue. Y si alguien nos hubiese dicho que íbamos a estar hoy día en lo que estamos, habríamos dicho: están locos. Acude a un coach. Ni en nuestros sueños más disparatados éramos capaces de anticipar dónde estamos, y yo creo que sobre todo el testimonio que esto representa del espíritu del coaching ontológico, de la ontología del lenguaje. La apertura a crear un movimiento profundo. Durante esta historia, con muchos hemos tenido a veces diferencias, hemos escogido caminos distintos. Yo quiero hacer una convocatoria a que todos nos reencontremos en este espacio. Creo que tenemos que dar el ejemplo de lo que significa vivir y relacionarse desde nuestra plataforma, de nuestra capacidad de acogernos, de reencontrarnos, de reactivar los afectos que tuvimos y que quedaron de alguna forma suspendidos en el pasado. Y para mí esto es un motivo de celebración. Solo ayer me di cuenta realmente de lo que estábamos haciendo. Me fui a nuestra conversación, Alejandro, de junio. No del 89, del 2015. Hace tan poco. Yo no me hubiese imaginado que esto podía pasar. Y quiero reiterarte que aquí está tu trabajo. Esto es obra tuya.
por sobre todo. La idea del simposio, del programa, era concentrarnos ayer en la pregunta: ¿a qué respondemos? ¿Por qué surge esto? ¿De qué se hace cargo? ¿Cómo llegamos al coaching ontológico? La idea es hoy día mirar hacia el futuro. Darnos cuenta dónde estamos. Y no dónde estamos en un presente vago, dónde estamos a partir de esta experiencia, de estos 2 días de la FICOP. Y proyectarnos al futuro. Yo creo que llegamos con el mejor impulso para que el futuro pueda ser tan sorprendente como lo ha sido el pasado y tan satisfactorio como lo es el presente. Pero yo considero que el futuro nos plantea desafíos muy importantes, que es preciso no menospreciar, sobre lo que es preciso hablar, advertirnos de algunos peligros, reconocer algunos obstáculos que vamos a tener que enfrentar. De forma tal que partamos de acá con la disposición adecuada para ir a la construcción de ese futuro que esté a la altura de la promesa y la posibilidad que somos en el mundo de hoy. El reconocimiento del coaching ontológico en el mundo es sorprendente. La de gente que se acerca, la atracción que ejerce. Me hacían una entrevista para un artículo de tendencias que va a aparecer en Chile y me preguntaban por qué los jóvenes hoy día se interesan tanto por el coaching ontológico. Viven coaching, quieren estudiar coaching. ¿Qué tiene el coaching que produce esto? Y yo creo que abre una esperanza en un mundo confuso, en un mundo incierto. Hoy día se enseña coaching ontológico, ontología del lenguaje en distintas universidades. Está en educación, está en periodismo, está en ciencias sociales. Se nos llama por muy distintos lados. Pero cuidado. El gran peligro que tenemos es de venir complacientes y mirar lo mucho que hemos alcanzado y no cuidar lo que tenemos por delante. No todo lo que viene del coaching ontológico está siempre a la altura de lo que quisiéramos. Y es bueno advertirlo. Es bueno escuchar la forma como algunas personas hablan de nosotros, que no es siempre en positivo, aunque sin duda lo positivo es lo que ha predominado. Y preguntarnos de dónde vienen esos comentarios. Uno mira lo que hace y dice, pero no da pie para que algunos tengan esos juicios. Pero están. Y los juicios tenemos que fundarlos en comportamientos que los inducen. Hay gente que ve en el coaching ontológico a veces una disposición manipulativa.
algo superficial, invasiva, poco respetuosa, a veces incluso arrogante y despreciativa. Hace pocos días atrás me hacían una entrevista en la radio y venía una pregunta de un coach ontológico, ¿verdad?, por quien siento amistad y afecto, que me decía por qué se escucha por algunos que ligado al coaching ontológico hay una cierta arrogancia. Yo hablaba de eso ayer. Yo ya sé lo que te pasa. Yo te logro ver mejor de lo que tú te ves. Yo sé lo que te hace falta. Hazme caso. Eso está presente. Y es bueno hablar de ello, porque son cuestiones de las que tenemos que hacernos cargo. Ustedes se dan cuenta que la palabra, el término que yo más he expresado en todas mis presentaciones ha sido esto de hacernos cargo. Y no es trivial, está en el corazón de lo que hacemos. Es cierto que venimos de un pasado que Julio se refería a él, yo apuntaba a él ayer, que hoy día ponemos en cuestión, que usaba procedimientos que se pensaban que eran efectivos y que no siempre lo fueron, y a mucha gente incluso le hicieron daño. Cuando con Julio creamos The Newfield Group, uno de los objetivos explícitos que nos propusimos fue justamente colocar esta práctica en una plataforma ética distinta. Y ese pasado suena todavía, hay recuerdos, hay experiencias que nos tiñen y que es bueno advertirlo, porque no todo es tan positivo como a veces creemos. Siento que ha llegado el momento de ver dónde estamos, de celebrar dónde estamos, de dejarnos sorprender por lo que hemos hecho, pero también de mirar esas identidades algo críticas de las que tenemos que responder y hacernos cargo. Y entender que el futuro nos obliga a ir disolviendo, a ir corrigiendo esos juicios. Esto que digo, y vuelvo a mi conversación inicial con Alejandro, es una de las razones fundamentales para crear la FICOP. Hoy día el coaching ontológico tiene que hacer un giro fundamental. No podemos crecer vía esparciéndonos en forma inorgánica, en forma espontánea. Está bien, es parte de la fortaleza, pero se requiere que nos encontremos todos los que practicamos esta profesión en un lugar que no solo la cuide, sino que la haga crecer sólida, bella, cada vez mejor, de forma de sorprendernos nosotros mismos de lo que va a devenir en algunos años más. La FICOP surge para asumir ese desafío, para congregarnos después de habernos dispersado, para juntarnos y hacer un esfuerzo conjunto de evaluación, de diseño. Hoy día es el momento más oportuno para lograr hacer eso. Y cuando creamos la FICOP, dijimos, esta tiene que levantarse sobre 3 pilares. El rigor conceptual, la solidez de sus planteamientos
la capacidad de escucha de los comentarios críticos y de responder adecuadamente a ellos, la capacidad de aprender de múltiples corrientes, disciplinas y aportes que nos van a fortalecer. Esto es fundamental. O somos rigurosos o desapareceremos. En segundo lugar, afirmar la plataforma ética de la disciplina. El respeto irrestricto al otro. No solo en la interacción, por supuesto en la interacción, ¿para qué hablar? Pero por supuesto. Pero en general, como forma de convivencia, como algo que proyectamos en lo que hacemos, como algo que puede ser un aporte importante en momentos complejos, difíciles. No es vano, no es secundario. Que, por ejemplo, de Colombia, nos hayan llamado de la Secretaría de la Presidencia de la República para decirnos: ayúdennos a la reconciliación. Buscamos dónde podemos apoyarnos y ustedes lo vemos, nos han dicho, son una oferta. No es trivial. La persona que me contactaba me decía: seremos la conversación más importante en América Latina durante los próximos años. Nuestro rol se extiende más allá de la interacción particular de coaching. La ética es fundamental y la ética, insistí ayer, apunta fundamentalmente a dos dimensiones. La capacidad de recuperar sentido de vida, generando capacidad de hacernos cargo del ser que cada uno es, siendo seres distintos, y avanzar hacia modalidades de convivencia armónicas, que al conjunto de las personas que participan en ella les permita un desafío de llegar a ser mejores para sí mismo y para los demás. Segundo pilar, la ética. Tercer pilar, la capacidad de transformación eficaz. Que tengamos una disciplina que puede mostrar resultados importantes, significativos, de desplazamiento en la forma de ser de cada uno, en forma consistente, en forma robusta. Que disponemos de herramientas, de un diseño interactivo que produce esos resultados que la gente aspira. Y eso implica un compromiso a garantizar todo el tiempo que eso crezca. Los tres pilares no son una descripción de lo que somos, sino de lo que queremos ser, de lo que debemos ser. Y yo quiero insistir en eso. Eso implica no ser complacientes. Y viendo lo que hemos logrado, que por Dios, que es sorprendente, quedarnos donde estamos. Se trata de objetivos que tienen que estar presentes en lo que hacemos día a día. Avanzar en el rigor, solidificar nuestra ética y mejorar la capacidad de transformación que somos. Quiero reiterar esto. No estamos allí. Con lo que hacemos, miren lo que hemos logrado. Pero a menos que asumamos un compromiso, y la FICOP sirve a eso, de desarrollarnos en estos tres caminos en forma sostenida, en algunos años más, si no lo hacemos, se va a hablar de, ¿se acuerdan de aquello que se llamaba el coaching ontológico? Y se contarán algunas anécdotas simpáticas, algunas quizás un poquito
macabras. Eso depende de nosotros, de nadie más, solo de nosotros. Y no de algunos que nos paramos adelante o que asumimos roles de dirección, no de Daniel, no de quienes están en el comité ejecutivo de la FICOP. Depende de cada uno de nosotros. Y yo pido que ese sea el carácter del compromiso que asumimos, que seamos activos vigilantes de la profesión. Que cada uno haga un esfuerzo, haga un aporte, que se sume a los espacios de discusión, de evaluación, de corrección, de diseño de lo que es esta profesión. No somos eso y tenemos la obligación de llegar a serlo. A partir del éxito, como expresión del mismo éxito, enfrentamos algunos desafíos importantes. Hablaba de algunos desafíos internos que van en la línea de lo que planteaba. Quizás pueda incluso volver a tocar algunos de ellos. Pero estamos comenzando a escuchar voces también que nos cuestionan, que nos miran con desconfianza, que insinúan ataques, a veces justificadamente por acciones nuestras, a veces por temores, por la amenaza que representamos. Un caso especial es en el campo de la psicología, que ha sido una gran aliada nuestra. En muchas escuelas de psicología se ha incorporado no solamente el coaching ontológico, sino aspectos centrales de la propuesta. Pero no deja de haber algunos que ya comenzaron a levantar su voz, que dicen: ¿qué tienen que hacer ustedes en este campo que nos pertenece a nosotros? ¿Qué saben ustedes de las cosas que nosotros nos han enseñado que son fundamentales? ¿Por qué la gente está yendo a verlos a ustedes y no vienen donde nosotros? Esas voces las estamos escuchando. Y yo creo que es importante hacerse cargo de eso. Hacerse cargo delimitando espacios. Diciendo, el coaching ontológico, en primer lugar, dejémoslo claro, no se hace cargo de psicopatías. Cuando se encuentra con una psicopatía, la deriva, a menos que sea un psicólogo o un psiquiatra que lo pueda, en ese rol, abordar. Nosotros no somos una práctica terapéutica. Y eso es muy importante reconocerlo, no estamos para sustituir al terapeuta. Nuestro dominio es un dominio de aprendizajes profundos, que son pertinentes para cada ser humano, no de terapia. No estás enfermo porque vienes a una interacción de coaching. Estás consciente de que algo no estás viendo o no estás pudiendo ejecutar para lograr las aspiraciones y sueños que tienes, que hay algo que te aflige, que hay algo que te tira para abajo, que te angustia, que te hace sufrir, pero no es porque estés enfermo. Ahora, digámoslo también, la psicología no es solo una herramienta terapéutica. Aquí en Argentina hay una escuela de psicología para gente sana, donde hemos tenido gente importante que se ha formado como coaches ontológicos. Y ahí podemos compartir espacios. Pero por un lado, hacer la distinción, delimitar espacios y tranquilizar al terapeuta que no estamos invadiendo ese espacio. Por otro lado, de nuevo, cuidando muy profundamente lo que resulta de nuestras propias intervenciones.
Hay un tipo de coaching ontológico y no ontológico. Vamos a tomar esto enseguida. Es un tema importante, que se concentra en resolución de problemas y logro de objetivos, de metas. Y está bien, podemos cumplir un rol allí. Pero no estamos llamados para quedarnos allí. Vamos mucho más allá de eso. Eso sin duda podemos contribuir. Pero el objetivo que tenemos como profesión, como disciplina, va hacia otro lado. Va hacia una vida más plena, más satisfactoria. Va a abrir caminos para alcanzar momentos de felicidad que no son esquivos, sin comprometer la felicidad de otros. Dentro de nuestra profesión, yo creo que estamos en un punto de inflexión importante. Porque hasta ahora, muchas veces, cuando se mira el dominio de los coaches ontológicos, y hay gente que nos los dice, oye, ustedes pelean como gatos, ¿eh? Las rivalidades entre ustedes no se compadecen con lo que dicen. Las peleas por ciertos clientes, la antropofagia que desarrollan. Y esas son las cosas que más duelen. Y yo pienso que justamente lo que estamos haciendo es un punto para revertir eso. Daniel ha insistido una y otra vez en lo que ha sido la experiencia en Argentina y que estamos ya logrando en la FICOP, de aceptar que tenemos diferencias, que está bien, que nos van a enriquecer, que algunos van a sintonizar más por un lado, que otros van a sintonizar más por otro lado. Pero que es tanto más importante lo que nos une y el futuro de esta profesión, que esas diferencias, que esas rivalidades. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer para colocar el ejercicio de la profesión en una base mucho más sólida, eludiendo recursos a veces algo superficiales o efectistas, recursos que sabemos que en ciertos momentos podemos dejar caer. Yo siempre insisto, la práctica del coaching ontológico, lo decía ayer, es una suerte de fenomenología asistida. Y cuando digo eso quiero explicar un poco, donde yo estoy por entero escuchando, fortaleciendo mi conexión emocional con el coachee, sin ver qué herramienta tengo al lado para dejarla caer en un momento particular. Ellas van a fluir solas. Eso que la fenomenología plantea de suspender el apego a teorías en el momento del coaching, a herramientas, a artefactos, a repertorios. Este es el momento de aplicar el repertorio de víctima-protagonista. Este es el momento de aplicar el repertorio de fijar límites y decir que no. Este es el momento de aplicar el repertorio y empezamos a acudir a repertorios. Además que los vemos que en ciertos coaches, cada vez que los vemos interactuar, los repiten una y otra vez. Aquí tenemos el coach del repertorio víctima-protagonista. Aquí tenemos el coach de di que no, a ver, y hagamos el ejercicio. Di, no, a ver, no. Y uno dice, a ver, pero ¿qué es esto? Ahí la fenomenología se pierde porque se pierde la conexión
donde tengo que suspender todo eso. Y no digo que en ciertos momentos no sea pertinente hacerlo, porque claro que es pertinente. Pero no hacer que los momentos vayan al repertorio y no que los repertorios vayan a los momentos en los que esto se exige. Y eso es fundamental. La conexión emocional es el secreto del coaching. Julio habla de la magia del coaching. Pues bien, para que esa magia se manifieste, su sustento es la conexión emocional. Es mi entrega al otro. Porque es muy lindo esto de lo que pasa en esta práctica. Porque vemos dos personas teniendo conversaciones de una profundidad como posiblemente no hemos tenido nunca. Completamente comprometidos y presentes en la conversación. Un diálogo en una expresión sorprendente. Pero es un diálogo curioso. Porque uno de los protagonistas del diálogo, uno de los interlocutores, está parcialmente apagado. No habla de sí. Está para reflejar en su mirada la mirada del otro. Está para hacerle de espejo. No está para contarle lo que yo pienso, lo que yo creo, el equipo de fútbol que a mí me gusta. Se esfuma como el ser singular que es, para que la singularidad del otro. Nosotros trabajamos con la singularidad. Por eso que el coaching ontológico, yo hablaba ayer, la importancia de la hermenéutica. Perdón. La hermenéutica es el acercamiento a la singularidad de las interpretaciones. A diferencia de las ciencias que buscan leyes universales, yo busco la verdad que tú eres, no la verdad que voy a poder replicar en una y otra situación. Esa verdad que se va a clausurar en el momento que la interacción termine. Y donde tú te muestras de una forma que es absolutamente tuya y que va a emerger en la forma como hemos conducido la interacción. Un coach comprometido con la autonomía del coachee y no con su dependencia, donde el que sale es un ser más autónomo, que está en mejores condiciones de pararse en sus propios pies, de mirar a su futuro, no al que le dijo el coach. Que lo que el coach le permite es justamente asumirse en esa singularidad. Asumirse en esa singularidad y diseñar su futuro único particular que le corresponde. Gracias. Quiero hacerme cargo de algo que me parece importante. He estado hablando desde hace un año sobre esto, que es una interpelación que está emergiendo, que es extremadamente importante hacerse cargo de ella. Que apunta en lo fundamental, por lo que yo tengo registrado ahora, a dos pensadores alemanes que vienen de la Universidad de Friburgo y que apuntan en una línea complementaria, aunque curiosamente no se citan. Vienen de la misma universidad, uno de la filosofía, otro de sociología, y hacen una crítica que convergente y que yo creo que estamos en la obligación de escuchar. Me refiero al filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que ha sacado un conjunto de libros, es un filósofo muy prolífico, donde hay tres que yo siento que tenemos que leerlos, pensarlos.
La Sociedad del Cansancio del 2012. Sociopolítica, neoliberalismo y nuevas técnicas de poder, 2014. Topología de la violencia, el último, fantástico, 2016. Y otro que es Ulrich Bröcklin, sociólogo, que tiene un libro que ha sido traducido al castellano por un argentino, ha sido publicado en Chile. El self-emprendedor. The Entrepreneurial Self en inglés. Está también en inglés. Y se trata de dos propuestas inteligentes, interesantes, profundas, que hacen un cuestionamiento al rol que están asumiendo o pudieran asumir los coaches. Y yo creo que, les insisto en esto, yo creo que esto tiene que ser lectura obligatoria. Es gente muy seria, argumentan muy bien y nos muestran peligros. Y yo quiero traerlos, porque no podemos estar de espalda a este tipo de comentarios. Tenemos que estar en interlocución con ellos. Tenemos que ser capaces de responder a ellos, de reconocer la importancia que sus argumentos tienen. Este no es un espacio para cobardes. Aquí estamos para dar la cara. Y yo quiero insistir en esta disposición. ¿Qué plantean? Déjenme ver si logro articularlos dejando mis notas a un lado. Yo les decía ayer que el capitalismo entró en una fase en las últimas décadas que luego que se afirmaba muy fuertemente en dos elementos, por mencionar los que me parecen más importantes, que es un sistema financiero global de gran poder y, en segundo lugar, la corporación empresarial como gran estructura que se expandía transnacionalmente en el mundo, que los que tenían éxitos iban en ese camino, el camino de la corporación. Entramos en una fase en función de las alteraciones de la conectividad social como producto, en primer lugar, del desarrollo de las tecnologías de información, que permite avanzar hacia un mercado global, hacia una competitividad inclemente, hacia el desarrollo de una individualidad cada vez más importante y desvinculada de muchos de los lazos que mantenía con espacios de comunidad anterior, y hacia la generación de valores que ponen fuertemente en cuestión ciertos valores tradicionales. Yo creo que estos son los 5 elementos claves de esta nueva fase del capitalismo. Algunos la llaman la tercera, otros la llaman la cuarta. La anterior siendo la del capitalismo corporativo y financiero. En dos cosas distintas, porque no todas las corporaciones son financieras, obvio. Y donde pasan al menos dos cosas, pasan muchas cosas, pero quiero recoger dos cosas que me parecen importantes, porque no van en la misma dirección. Con el impacto que este nuevo escenario va a generar en los individuos y el sentido de autonomía individual, de libertad individual que hemos alcanzado, que es sin precedentes. Surge un movimiento que se expresa con mucha fuerza en la década de los 60, en los movimientos estudiantiles de los 60, que si uno los examina, particularmente los de los países desarrollados, no los de América Latina, que estábamos con otras claves, pero los que pasan en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Y uno se pregunta, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué los mueve?
¿A quién responden? Que es la pregunta que hacíamos ayer. ¿A quién responden? Es fundamentalmente la expresión de no queremos una vida sofocada en el esquema de los cuadros corporativos. No me fijen límites. No me encuadren, no me coloquen camisas de fuerza. Seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Qué significa eso? No me predefinan lo que es lo posible. Déjenme siempre inventarlo. El movimiento de Bernie Sanders es expresión de eso en los Estados Unidos. Eso no ha muerto. Eso está en los jóvenes de hoy. Y está en muchas cosas que se expresan en la juventud actual. Está en un sentido de emprendimiento que vemos en los jóvenes, que no estaba en mi época. De querer construir algo propio que lleve su sello, su idiosincrasia, mi marca. Dejar mi propia huella. Está en lo que ha sido una cosa que a mí me sorprende mucho. La eclosión de las vocaciones artísticas. En el teatro, en el cine, en la fotografía, en la pintura. Sí, ha habido en ese campo, ustedes miren alrededor, a los jóvenes que tienen alrededor, y cuántas veces ven que las vocaciones se van, obviamente no siempre en forma mayoritaria, pero en lo que era mi época, hacia esos campos. Está en otros que dicen, ¿saben? Yo no quiero que me asfixien y por tanto no quiero ni seguir estudiando, ni seguir trabajando, y me quedo en la casa hasta los 48. También. Eso no estaba presente en mi época. Y por último, en el movimiento antisistema, al cual sumo el movimiento ecologista, hay una dimensión y una sensibilidad en los individuos, en los jóvenes. Yo insisto, con los jóvenes vivimos en mundos distintos. Mi mundo no es el de ellos. Y yo escucho eso y digo, vaya, miren cómo está surgiendo un mundo diferente. Pero surge otro fenómeno, que es muy distinto y que tiene un impacto muy grande. La corporación, que en esta tercera fase del capitalismo era el vehículo principal de desarrollo, en las condiciones de competitividad implacable que hoy día existen, se da cuenta que es pesada, es lenta, es un paquidérmico, es un dinosaurio y no tiene la flexibilidad que este nuevo escenario le exige, que tiene un nivel de aceleración, que tiene novedades permanentes. Esa corporación comienza a hacer agua, es el Titanic. Se encuentra con este nuevo escenario y choca como con el iceberg del Titanic. Y tiene que hacer cambios muy importantes. Y hace al menos 3 cambios importantes. Primero, comienza a robotizar buena parte del trabajo en la medida que puede. Y la robotización tiene distintas formas. Desde la incorporación de la tecnología de información para hacer más eficientes los procesos de trabajo, donde se eliminan tareas que antes se hacían, donde se descubre, y nosotros hablamos permanentemente en nuestros programas sobre eso, que había gente en la empresa que hacía excelentemente, como dice Drucker, lo que era completamente innecesario y hay que sacarlo. Donde se hace un proceso de externalización de trabajo, de outsourcing. ¿Para qué ponernos tan pesados y rígidos? Hagámoslo fuera y si hay un giro, bueno, soltaremos a algunos de los proveedores que tenemos, pero donde gran parte del trabajo se hace afuera. Segundo cambio. Y tercer cambio, donde en vez de contratar personal formal, con
con imposiciones, con compromisos de estabilidad. Internamente creo un segmento de empleo informal de personas a contrata, que en caso de apuro suelto. Y no lo miremos moralmente, no estoy haciendo un juicio moral, porque es una exigencia de las condiciones de hoy. No podemos vivir contratando con contratos abiertos, dadas las condiciones que hoy día enfrentamos. El escenario nos exige esos cambios. Pero al exigir esos cambios el escenario, plantea un desafío. Plantea que las relaciones de explotación del trabajo no pueden hacerse directamente al interior de la propia empresa o de la misma forma como se hacían antes. No puedo hacer apretando adentro, exigiendo adentro, donde el jefe es el que se encarga de obtener los máximos rendimientos de sus trabajadores por la vía de recursos de distinto tipo. No se puede hacer así. La estructura del empleo no lo permite. Y frente a esta situación, el capitalismo busca alrededor cómo desarrollar formas de violencia y de explotación no tradicionales. Y se encuentra con una propuesta que surge con motivos completamente distintos. Una propuesta de una ontología sustentada en el criterio del poder y no del ser como los griegos o del deber como los medievales. Una ontología centrada en la capacidad permanente de alcanzar opciones de transformación. Se encuentra con esta propuesta que viene de Nietzsche, que viene de Heidegger. De Nietzsche, que nos plantea esta recuperación de nuestro potencial de transformación en la vida para avanzar hacia un ser más pleno, más rico. Esta concepción donde Heidegger nos plantea que uno de los desafíos fundamentales del ser humano es hacerse cargo de sí mismo para llegar a ser. Heidegger, además de decirnos la frase que les decía ayer, nos dice, en el ser humano el ser es un reto. Eso es lo que es el ser, un reto, un desafío a llegar a ser. Y para llegar a ser tenemos que hacernos cargo. Y para hacernos cargo tenemos que asumir frente al ser que somos un cuidado especial. Foucault, siguiendo a Heidegger, tiene un libro que se llama El cuidado del ser, el cultivo del ser. Y el capitalismo se da cuenta que esto le sirve. Le sirve. Porque si logra introyectar la ideología de que siempre puedes más, logro que el trabajador no solamente siga siendo un explotado, sino que devenga en su propio explotador. Donde siempre puede más, puede rendir más, sirviendo mejor al sistema, a la empresa. Esta es la crítica que comienza a insinuarse. Y donde se nos dice, ¿saben? Y quienes más sirven, son herramientas para esto, son los coaches.
son los coaches que justamente, lo que yo llamo el coach sicario. Mira, tengo un trabajador que no me está funcionando, por favor, hazte cargo. Le mando un coach, desbloquéamelo, que no me está dando el rendimiento que yo espero de él y creo que podría darlo. Y la figura es el coach. La figura es el coach. Y cuando ellos dicen, ¿quién está sirviendo mejor? Esta nueva ideología del neoliberalismo. Lo dice en Brooklyn y lo dice Byung-Chul Han. Son los coaches. Son los coaches con toda una forma de concebir que le están diciendo además al individuo. Para ser como debe ser hoy día, tienes que gerenciarte a ti mismo. Tienes que ser gerente de ti mismo. Dense cuenta cómo ha pasado del cultivo del ser de Heidegger a la gerencia de sí mismo. Tienes que tomando de nuevo a Heidegger, como un proyecto a realizar, aplicando gerencia de proyecto. Brillante. Yo no sé cómo pero aquí, no es que a ellos se les ocurrió, es que de alguna forma, a ver, la filosofía siempre expresa condiciones históricas concretas. Eso es muy importante entenderlo. Por eso que yo ayer comenzaba hablando desde la historia y no desde el pensamiento. Hegel lo dice. La filosofía es como el búho de Minerva, que inicia su vuelo en el atardecer, cuando ya el día ha transcurrido. La filosofía inicia su vuelo cuando ya hemos tenido un día de práctica, de vida efectiva, y articula el día ya pasado. Entonces, cuando ellos dicen lo que dicen, no es que estén inventando esto, es que sienten que está pasando. Y si no es este el lugar para hablar de estas cosas, no tenemos otro, ¿se dan cuenta ustedes? Y yo creo que aquí hay algo muy importante que tenemos, uno, que enterarnos, que es una crítica inteligente, es una crítica interesante, que nos plantea desafíos y decir, no, a ver, pero todo lo que dijimos ayer no era para hacernos cargo del rendimiento del capitalismo. Esto surge para otra cosa, pero el capitalismo es rapaz. Y así como toma la figura del Che Guevara y la transforma en camiseta, toma la ontología del lenguaje, toma Heidegger, toma Nietzsche, toma el coaching y lo utiliza para sí. Y tenemos una disyuntiva entonces. Tenemos una voz y la posibilidad de demostrar que eso no es lo que define lo que buscamos. Nosotros en la articulación que hacemos en lo que enseñamos, sostenemos que esta propuesta, en lo que yo defino los ejes y principios del Lichtung, del claro ontológico. Estuve bien, Pablo. ¿Ves? Julio, hay que hablar en alemán a veces. Claro. Hay 3 ejes y 4 principios. El primer principio es el de los resultados. Es elegir los resultados como pauta ética de nuestra existencia. Evaluemos nuestra vida en función no de las intenciones, no de las justificaciones, no de los esfuerzos que hice. Evaluémosla en forma estricta a partir de los resultados. Primer principio de la propuesta. El principio de los resultados. Y eso lo articulamos en el modelo SAR. Los 4 principios son el de los resultados, el de la acción, el del observador y el del sistema. Los 4 elementos claves del modelo SAR que enseñamos. Y cuando trabajamos con el tema de los resultados, decimos, el tema de los resultados nos permite rearticular nuestra concepción de la gerencia.
Porque decimos la gerencia, desde el claro ontológico, es una práctica conversacional orientada a garantizar resultados. La gerencia, ¿qué significa garantizar resultados? Alcanzar los objetivos que nos planteamos y resolver los problemas que en el camino enfrentamos. En tiempos determinados y en un entorno complejo, incierto, y muchas veces competitivo. Competitivo significa que hay otros agentes que están procurando hacer las cosas para que yo no logre mis objetivos o para evitar o para promover obstáculos en mi camino, con las mismas herramientas que tengo yo. Eso es la gerencia. Y decimos algo más. Una vez que hemos definido la gerencia de esa forma, nos damos cuenta que hemos definido algo mucho más importante que la gerencia. Hemos definido uno de los atributos fundamentales de ser adulto. Porque gerencia es capacidad de hacerse cargo. Y el adulto tiene que ser capaz de producir resultados para sí, para los suyos, para su comunidad. Por tanto, quien no logra esto, no logra alcanzar en plenitud la adultez. La adultez no se alcanza porque uno llega a los 18 años. Yo coloco personas de 60 años que todavía no llegan a ella. Y justamente porque una de las cosas que les falta es esto. No logran hacerse cargo de sí mismos. Hay otros dos rasgos de la adultez. La capacidad de hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones. ¿Las haya buscado o no? Pero en la medida que provienen de mis acciones, yo soy responsable y debo hacerme cargo. Segunda vez que me hago cargo. Y la tercera, la capacidad de anticipar y diseñar futuros. Fundamental. Somos un proyecto. Entonces estamos casi calzados para que se nos haga esta crítica. Estamos soplándola. La estamos soplando. El problema reside en cuáles son los resultados que vamos a servir. Ese es el punto. Y esto es fundamental colocarlo en el centro. No son los resultados que nos permiten ganar ventajas con la competencia. Son los resultados del dominio de la ética, del sentido, la convivencia, el bienestar, la vida plena, el buen vivir. Y estos autores dicen, por esta vía, por esta introyección, esta concepción que me hace ser a mí mismo explotador y explotado, terminamos fundidos, agotados, cansados, burnt out, en último término deprimidos, y terminamos sirviendo exactamente lo contrario de lo que estamos planteando. De ahí el título del primer libro que les mencionaba del coreano, La sociedad del cansancio. Y estamos repitiendo el antiguo mito de Sísifo, ese personaje de la mitología griega que lo condenan los dioses a subir una roca pesadísima a la punta de una cumbre, y cuando la colocan cae y tienen que volver a hacerla, y cae y tienen que volver a hacerla, y cae y tienen que volver a hacerla. Porque el espacio de las posibilidades no tiene límite, salvo el que nosotros le planteemos, porque más allá de él comprometemos la plenitud de nuestra vida. Y tenemos que tener claro que cada individuo tiene que ser capaz de advertir dónde yo paro,
donde cumplo con lo que me propuse, más allá de lo cual comprometo el ser que soy y dejo de hacerme cargo de él. Hay un punto de inflexión en ese ser que debemos construir, más allá del cual lo destruimos. Y esta reflexión es fundamental tenerla. Y es fundamental que esta inquietud el coach la comprenda, la asuma y esté advertido de ella. Cuidado con seguir empujando. Cuidado con obligar de nuevo al coachee a seguir subiendo la piedra a la cumbre de la colina. Esta es una crítica que la celebramos y la agradecemos, porque nos permite ver un problema que en vez de convertirnos en una gran oferta para el futuro, podría también perfectamente contribuir a constituirnos en un ser bastante monstruoso. Y yo creo que es muy importante que en este espacio, estas y otras conversaciones de ese tipo, las podamos tener abiertamente, sin restricciones, a fondo, sin temor, que sea un espacio abierto. Son dolorosas, pero no comprometen los objetivos originales por los que nacimos, ni la oferta que podemos ser. Pero que lleguemos a estos últimos va a depender estrictamente de nosotros. Estrictamente de nosotros. El futuro es promisorio, pero nos plantea desafíos, vallas a sortear, frente a las cuales no podemos cegarnos. Y yo creo que esta, y hay sin duda muchas otras, es una de ellas. La idea que, habiendo terminado esta exposición, podamos tener algún intercambio, hacer preguntas, conversar sobre esto. Gracias.